Hola, mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz día de reposo, bienvenidos una vez más a la lección, a la clase de Ven Sígueme con Walter Posada, aquí en Central del Libro de Mormón. Hoy tendremos una hermosa oportunidad de ver unas secciones fabulosas, de ver todo el aprendizaje que nos ha dejado la cárcel de Liberty y tal vez las mayores aflicciones que han pasado los santos de los últimos días desde la organización de la iglesia hasta este momento. Vamos a ver lecciones y principios bastante interesantes sobre cómo soportar el sufrimiento, cómo seguir adelante en la fe, pero también la respuesta divina y poderosa de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo, contestando oraciones a su siervo, el profeta José Smith, y a muchos de nosotros en momentos difíciles de nuestra vida, de nuestras situaciones que tenemos como experiencias terrenales. Bienvenidos a las secciones 121 a las 123 y nuestra lección del día de hoy titula el manual «Oh Dios, ¿en dónde estás?». Yo titularía esta sección La cárcel de Liberty. Quiero llamarla de esa manera, la cárcel de Liberty. Y vamos a aprender mucho de eso el día de hoy. Estamos en un momento que creo podríamos empezar nosotros a hablar preguntándonos algo que seguramente ustedes y yo nos hemos preguntado muy a menudo. Cuando estamos en aflicción, cuando estamos en tristeza, oh Dios, ¿en dónde estás? Podemos hacer esa pregunta. Seguramente ustedes se la han hecho, hermanos y hermanas. Seguramente yo también la he exclamado en algún momento. Oh Dios, ¿en dónde estás? Y a pesar que al ver las aflicciones que están pasando los santos en este momento, nosotros digamos, bueno, nuestras aflicciones no han sido tan graves, para el Señor no es ninguna molestia que preguntemos de vez en cuando, en momentos de nuestra vida, de angustia, de necesidad, oh Dios, ¿dónde estás? Porque Él quiere respondernos. Otra pregunta que nos podemos hacer y que nos la hacemos de manera repetida es la misma que hizo el profeta José Smith de manera repetida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo les invito a que hoy, en esta lección, ustedes reflexionen mucho, piensen en su corazón y en su mente cuántas veces han hecho estas preguntas, en qué momento las han hecho. Y si les es posible, dejen sus comentarios aquí abajo de nuestra clase. Déjenlos porque de esa manera nos enriquecemos. Comprendemos qué están sintiendo ustedes, qué sentimos nosotros y todos nos ennoblecemos y nos enriquecemos con nuestros comentarios, con nuestras opiniones, con nuestros sentimientos que se convierten en un testimonio para todos nosotros. Estamos en una situación particular, siempre digo esto cuando empezamos cada una de las lecciones, pero aquí tenemos situaciones realmente particulares. Empezamos enunciando tal vez líderes excomulgados de la iglesia, líderes que se han alejado y no solo que se alejan, sino que además critican al profeta José Smith e incitan a miembros de la iglesia, pero aún peor, a personas que no son de la iglesia, con pensamientos, con ideas que pueden ser infundadas acerca de los pensamientos del profeta José Smith, acerca de qué pensaba él. Asustan incluso a personas que no son de la iglesia para que ataquen, para que menosprecien, para que persigan a los miembros de la iglesia. Tenemos un caso particular de dos líderes, el elder Marsh y el elder Hay, ambos miembros del quórum de los 12 apóstoles. De hecho, el elder Marsh, siendo presidente del quórum de los 12 apóstoles, se aleja de la iglesia y comienza a incitar a otros a que ataquen a José Smith. También nos enfrentamos a una ley de exterminio del gobernador Boggs de Missouri. Este gobernador da la orden de exterminar a los miembros de la iglesia, a los santos de los últimos días. Y ese exterminio pues es dado también por ideas infundadas, ideas expresadas por estas personas que se separan de la iglesia y empiezan a atacar a la iglesia. Es increíble el daño que puede causar una persona cuando tiene fe, la abandona, se aleja de esa fe y luego no quiere reconciliarse con el Señor. Adicional a eso, hay una batalla que se llama la batalla de Crooked River, donde el elder David Patton,
que también es del quórum de los 12 apóstoles. De hecho, es el segundo apóstol en antigüedad, después del elder Mars, que es excomulgado. El elder Patton muere en esta batalla. Él dijo que quería dar su vida algún día por la obra, que quería morir como mártir, y el profeta José Smith hizo una profecía muy interesante acerca de él. Con semejante fe, Dios no le puede negar su deseo a un hombre tan bueno. Y justamente el elder Patton murió en la batalla de Crooked River y dio su vida por esta iglesia. Entonces estábamos en un momento muy terrible de no liderazgo o de un liderazgo ausente, y ya les voy a contar por qué. Porque antes de decirles por qué el liderazgo estaba ausente, nos enfrentamos a uno de los momentos más terribles de la iglesia, de los santos de los últimos días. La masacre de Haun's Mill. Hermanos, los miembros de la iglesia, también preparados por las maldades, por las persecuciones, establecieron como un sitio de paso y de protección llamado Haun's Mills. En este sitio había muchos miembros, pero se reunió el populacho, las personas, para atacarlos, porque se sentían también atacados por los miembros de la iglesia, se sentían amenazados por ellos. Estas personas llegan sin escrúpulos, sin decencia, con un instinto asesino, diabólico y endemoniado, y asesinan, masacran a 17 miembros de la iglesia, y también dejan heridos a más de una docena de miembros de la iglesia. Este es un momento muy difícil. Los líderes de la iglesia, José Smith y otros, entre esos el elder Pratt, son apresados, son llevados e incluso son amenazados de muerte. Están a punto de morir, a no ser por personas que intervienen divinamente y evitan que ellos sean asesinados. Los llevan a diferentes cárceles, a Richmond y a una cárcel que paradójicamente se llama la cárcel de Liberty, que significa libertad, ¿no? En nuestro idioma, en español. Los llevan a esta cárcel. Bueno, a estas cárceles, a estos lugares, y los tienen presos. Nosotros, hermanos, podemos aprender muchas cosas de estas situaciones, por lo menos como miembros de la iglesia, y quiero que veamos aquí en la pizarra qué cosas podrían traernos una angustia terrible para preguntarle al Señor como el profeta José Smith: oh Dios, ¿dónde estás? Tristeza, dolor, muerte, apariencia de no cumplimiento de las visiones del Señor. El Señor había dicho: en Sión estará en Missouri, vayan allá, pero fueron exterminados, fueron masacrados, fueron expulsados de ese lugar. Y entonces van hacia Far West, bueno, que es como lejano oeste, ¿no? También para nosotros, y se establecen allá. Y en medio de toda esa situación, los líderes son encarcelados. ¿Cuántas veces nosotros, en medio de tristeza, dolor, muerte de un ser querido, o apariencia de que las bendiciones del Señor no se cumplen, sentimos: ¿estaremos bien? ¿Estará bien el Señor conmigo? ¿Dónde estás? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hay una parte de la historia de la iglesia que me gustaría compartir con ustedes. José Smith, en una de estas prisiones con los otros élderes, vive un momento que me parece hermoso, fabuloso y majestuoso. Quiero leerlo para ustedes y compartirlo con estas imágenes de esta película de la iglesia de José Smith, el profeta de la restauración. Y mientras lo voy leyendo y ustedes ven estas imágenes, piensen la angustia que fue para estos hombres dejar a sus familias, sus hijos arrebatados de sus brazos, sus esposas llorando, y ellos pidiendo clemencia y paciencia para poder despedirse aún de sus familias, y sus captores, de manera alevosa, ordinaria y abusiva, los separan de sus familias y se los llevan en medio de las situaciones más difíciles. Vamos a compartir esta historia en este momento. Durante los 13 días que duró el juicio, los prisioneros permanecieron encadenados y pasaron la noche acostados en el suelo, escuchando a los guardianes decir cosas terribles acerca de ellos y de otros miembros de la iglesia. Una noche en que los guardias se jactaban de las cosas terribles que les habían hecho a los santos, utilizando para ello
malas palabras y tomando con frecuencia el nombre del Señor en vano. Los prisioneros los escuchaban con gran dolor. Sin embargo, repentinamente José Smith se puso de pie y les ordenó: silencio, demonios del abismo infernal. En el nombre de Jesucristo os increpo y os mando callar. No viviré ni un minuto más escuchando semejante lenguaje. Cesad de hablar de esta manera, o vosotros o yo moriremos en este mismo instante. Aun cuando estaba encadenado y sin armas, José Smith permaneció tranquilo y majestuoso. Sus palabras atemorizaron a los guardias, que le pidieron disculpas y se fueron a sentar en silencio en un rincón por el resto de su guardia. Bien, mis amados hermanos y hermanas, esta historia, estos sentimientos, estos momentos me quiebran el corazón, me enternecen. Cuánto dolor, cuánta aflicción, cuántas cosas adversas, a pesar de que en el corazón del profeta y de la mayoría de los santos había el deseo de cumplir la voluntad del Señor. ¿Por qué estas cosas suceden? ¿Para qué suceden? Lo vamos a aprender hoy en nuestra lección y podremos responder a esas preguntas que nos hemos hecho. Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos con todo mi amor a esta lección tan poderosa de la cárcel de Liberty. Bienvenidos al salón de clases de Ven Sígueme con Walter Posada, aquí en Central del Libro de Mormón. Y justamente el primer principio, mis amados hermanos y hermanas, que vamos a aprender es cómo la adversidad puede convertirse en algo para nuestro bien. Cómo esa adversidad nos puede servir, nos puede moldear a la manera del Señor. Creo que ninguno de nosotros quiere pasar por momentos difíciles en su vida, momentos angustiosos. A pesar de ello, esos momentos son los que nos purifican y nos hacen verdaderos santos, dispuestos a someternos a la voluntad de un Dios que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo puede. Nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo saben de nuestras adversidades, de nuestras angustias. Por eso he querido invitar para este principio a nuestra amada Liz Posada, para que ella nos enseñe en su principio express todo lo que tiene que ver con este principio, cómo la adversidad puede volverse en algo para nuestro bien. Los dejo con Liz. Hola, hola y muy buenos días, mis queridos amados hermanos y hermanas, y muy buenos días, Pa. Espero que todos estén listos para nuestro principio express. El día de hoy veremos: la adversidad puede ser para mi bien. Hace unos momentos en esta clase nos estuvieron relatando el momento en el que José Smith se paró y habló a estos guardias con el poder del Señor. Después de esto empezamos a ver todo el sufrimiento que empezaron a pasar José Smith y los santos de Sion. En esta historia empezamos a ver que José Smith es encerrado injustamente en la cárcel de Liberty. Y podríamos empezar a pensar, pero bueno, todas estas cosas pasaron y lo que nos cuenta Liz y el hermano Walter pues no fueron cosas muy buenas. ¿Por qué estas aflicciones habrían de ser de beneficio para José Smith y para los santos? En el momento en el que José Smith está en la cárcel de Liberty, en una celda pequeña, fría, sucia y con muy poca luz del exterior, él se arrodilla y alza su voz a los cielos, implorando: «Oh Señor, ¿dónde estás?». Esta súplica de José Smith fue contestada en Doctrina y Convenio 121, el versículo 7 al versículo 10. Vamos a leer un poco de lo que el Señor le responde a su hijo en estos momentos de adversidad. Hijo mío, pasa tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento.
Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfarás sobre todos tus enemigos, tus amigos te sostienen y te saludarán de nuevo con corazones fervientes y manos amistosas. Muy bien, puede que a este punto de nuestro principio express todavía no entendamos qué es lo positivo de todo esto que está viviendo José Smith. Bien, vamos a empezar a dividirlo por diferentes puntos. Primero, cuando estamos en una prueba o adversidad, generalmente son los momentos donde más nos acercamos al Señor. En esta ocasión, José Smith hizo esto. Se acercó al Señor, habló con Él, le suplicó que le contestara, y el Señor procedió a hacerlo. Vemos que cuando estamos en momentos de aflicción, nos acercamos más a nuestro Padre Celestial y Él contestará nuestras oraciones a su debido tiempo. Pero ¿por qué es importante que tengamos aflicciones en nuestra vida? Exactamente por esto mismo, mis queridos hermanos. Hay momentos en nuestra vida donde nos olvidamos de quién dependemos completamente. Hay momentos en nuestra vida donde pensamos que solo yo soy responsable de las cosas que pasaron, que están pasando y que pasarán. En estos momentos puede que venga la adversidad para recordarnos una vez más que estas manos terrenales no pueden hacer lo que las manos celestiales sí pueden. Las manos celestiales lo pueden hacer todo y por eso dependemos completamente de ellas. Cuando estamos en momento de aflicción es un beneficio para nosotros porque nos acercamos a esas manos celestiales que todo lo pueden y que nos pueden dirigir hacia el camino correcto. Segundo, cuando hacemos todo lo anterior, entonces viene la voz del Señor, que nos ilumina. En este caso le está diciendo a José Smith y a todos nosotros que si aprendemos a sobrellevar bien nuestras aflicciones, entonces recibiremos la vida eterna. Qué mejor regalo y bendición que poder vivir una vida entera con nuestro Padre Celestial y ser igual de perfectos a Él. Así que cuando sobrellevamos bien nuestras aflicciones, tal vez no quiere decir que no podemos sufrir o no podemos sentir, porque en este momento José Smith estaba pasando por un sufrimiento, pero él sí sabía en su corazón que el Señor lo salvaría y lo sacaría de ese momento en el que estaba. Mis queridos hermanos y hermanas, dependemos completamente de ese Dios que está ahí arriba, pero no solo eso, sino que además ese Dios del que dependemos es nuestro Padre Celestial y nos ama con todo nuestro corazón. Y cuando envía una prueba, tentación o dificultad a nuestra vida, es porque Él desea que corrijamos algo y mejoremos en algo. Veamos desde ahora en adelante las pruebas y la disciplina del Señor, que ya hemos hablado mucho de eso, de una manera diferente. Y sé que el Señor nos ayudará a sobrepasarlas y sobrellevarlas todas. Espero que les haya gustado nuestro principio Express. Ya sabes que me puedes buscar aquí en YouTube como Ven Sígueme Express con Liz Posada. Ahí vas a encontrar la clase del día de hoy, que es un poco más rapidita pero llena de doctrina. Vamos a leer unas cartas que José Smith y Emma Smith se enviaron en estos momentos de aflicción y veremos ese hermoso testimonio que aún en estos momentos ellos sentían y tenían por nuestro Salvador Jesucristo. Recuerden sobrellevar bien sus dificultades. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima, mis amados hermanos. Bye. Muchas gracias, Liz, por compartir este principio tan hermoso y de manera tan sencilla para todos nosotros. Mis amados hermanos, realmente el dolor y la aflicción son los momentos generalmente en los que estamos en esas situaciones en que más nos acercamos a Dios y en que llegamos a obtener la paciencia y la caridad necesaria para ser como Cristo es. Qué bendición es haber oído este principio de ti, habernos enseñado de esta manera y haberlo aprendido nosotros de esta manera tan sencilla. Muy bien, mis amados hermanos, vamos con el segundo principio de esta lección, segundo principio que quiero compartir con ustedes y que también ustedes pueden encontrar en sus manuales de Ven Sígueme y pueden estudiarlos en familia. Es la idea. Recuerden, esta lección es solo una ayuda, pero la idea es que ustedes compartan con sus familias el manual de Ven Sígueme y con esta lección más el manual se preparen para sus clases en sus respectivas capillas. Ahora, esta segunda lección o este segundo principio nos dice
cómo podemos acceder nosotros a los poderes de los cielos. Y literalmente podemos hablar aquí de liderazgo. Y quiero compartir con ustedes cuáles son las semejanzas del liderazgo en el mundo y a la manera de Dios. ¿Cuáles son las diferencias entre el poder del mundo y el poder de los cielos? Y para eso quiero remitirme a algunas escrituras. Vamos a ir inicialmente a Doctrina y Convenios 121 en los versículos 34 al 37 y vamos a ver cómo el mundo proyecta su poder y cómo nosotros podemos caer en esa semejanza de poder o en esa práctica de poder inadecuado que el Señor condena y con la cual Él no está nada agradado. Vamos a leer esos versículos ahora. He aquí, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? Porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres que no aprenden esta lección única, que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo y que estos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de la rectitud. Es cierto que se nos pueden conferir, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres en cualquier grado de injusticia, he aquí, los cielos se retiran. El Espíritu del Señor es ofendido y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. Hablemos un poco de esto aquí en la pizarra, mis amados hermanos. El poder del mundo. Los hombres aspiran a los honores de los hombres. Quieren ser reconocidos por ellos. Quieren ser alabados por los hombres. Esos son los honores de los hombres. De hecho, a esto también se le conoce como colocarse por luz para los hombres. Se le llama superchería sacerdotal. Cuando yo tomo el poder que Dios me da y me quiero colocar o erigir como luz para otros. El Señor no está de acuerdo con esto. Nosotros no servimos en la iglesia o no ayudamos en la iglesia o no aceptamos llamamientos para recibir los honores de los hombres, sino para servir en la obra. De hecho, estamos llamados más a ser siervos que a ser servidos. Muchas veces equivocamos estos principios, hermanos y hermanas, y creemos que las posiciones de liderazgo que el Señor nos otorga en su obra, en su iglesia, son para que los hombres nos alaben, nos rindan pleitesía o sentirnos como estrellas, como protagonistas de una obra en la que simplemente somos mensajeros. El Señor, el Rey, es nuestro Salvador Jesucristo y Él es el que sabe cómo dirigir, cómo manejar estos asuntos y Él es el que dirige su obra en esta tierra. Otra cosa que nos advierten en estos versículos es el encubrimiento de pecados. Cuando por el orgullo y por la posición que manejamos no vemos sino los pecados de otros, vemos cómo otros podrían ser hipócritas, pero oculto mi hipocresía detrás de mi llamamiento o detrás de mi posición. O cómo otros son culpables de envidia, de orgullo, de crítica, de codicia, de avaricia o de pecados sexuales o de pecados que pueden afectar la vida y la integridad de una persona, pero yo los oculto para mi beneficio, sabiendo que como tengo llamamientos o liderazgo o sacerdocio, que soy un poseedor de sacerdocio, o una hermana en el caso de ustedes, que tengo poder o autoridad en la iglesia desempeñando algún llamamiento, entonces oculto esos pecados. Eso no está bien. El encubrimiento de pecados no es una manera en la que el Señor dirige su iglesia. Al contrario, generalmente se da en el liderazgo del mundo. Otro pecado que comúnmente se ve entre las personas en el liderazgo del mundo es el orgullo y la ambición, la codicia, querer más que otros, querer dirigir a su propia manera sin la inspiración del Señor, querer tomar decisiones pensando que esta es mi obra, que yo soy el líder, que yo soy el representante aquí, pero que no represento a nadie más que a mí mismo, porque cuando me lleno con esos sentimientos, pues el Señor se aleja, el Espíritu se aleja, los cielos se alejan
y tal persona queda sin autoridad, sin sacerdocio para actuar. Y otra cosa que muy a menudo hacemos en el liderazgo del mundo, o cuando tomamos el liderazgo del mundo y lo queremos aplicar en la iglesia, es el injusto dominio. He oído personas decir, es que yo soy el obispo, o soy el presidente, o hermanas que al tener algo de autoridad también alardean de ella. Eso no está bien. El injusto dominio o el aplicar nuestras relaciones o nuestra posición en la iglesia para oprimir a otros no es adecuado para el Señor. Ahora, de acuerdo a la Escritura, me parece también prudente que leamos algo que tiene que ver con los poderes del cielo. Vamos a ir a los versículos 41 y 42 de la misma sección 121 y veamos qué nos enseña el Señor, cómo se dirige a su manera, cómo procedemos a enseñar, a predicar y a dirigir la obra a la manera de Cristo. Vamos a estos versículos. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual ennoblece grandemente el alma, sin hipocresía y sin malicia. Bien, mis amados hermanos y hermanas, y en estos versículos podríamos decir que está encerrado el liderazgo, el poder de los cielos. Desglosémoslos un poco aquí en pizarra. Los derechos del sacerdocio. ¿Qué derechos son esos? Esa es la autoridad que recibimos todos los que actuamos en la iglesia. Recibimos esa autoridad no solo por ser poseedores de sacerdocio, porque esa autoridad se da para hombres, mujeres, jóvenes o niños que reciben una asignación de alguien que posee las llaves del sacerdocio. En el caso local, los presidentes de estaca, los obispos o los presidentes de quórum de élderes o de maestros o de diáconos. Al recibir una autorización de alguno de ellos, estamos actuando bajo la autoridad del sacerdocio, tanto hombres como mujeres. Esa autoridad nos permite dirigir a la manera de Jesucristo, recibir inspiración, que los cielos se abran, que nos ilumine nuestra mente y nuestro corazón y que podamos servir con amor y con caridad a todos nuestros hermanos. Otra cosa que enseña los poderes de los cielos y estos versículos es que no pueden ser gobernados ni manejados sino de acuerdo a los principios de rectitud. Una persona limpia, honrada, transparente, humilde, podrá dirigir de acuerdo a la manera del Salvador Jesucristo. Es fácil, es mirar de qué manera Él dirige su obra, de qué manera Él nos trata, y aplicando esos principios de rectitud, nosotros podemos dirigir, presidir, y con esos poderes de los cielos, ser como Él es, y permitir que otras personas se sientan amadas en este reino. Otro principio es la longanimidad. Creo que longanimidad tiene como una raíz anglo, que es long, que es largo, larga duración. Longanimidad, ser de ánimo constante. Ser como Cristo es, tener buen ánimo siempre. De hecho, las Escrituras dicen, sed de buen ánimo. Seamos de un solo ánimo. No estemos tristes, alegres, sino tratemos siempre de ser de buen ánimo para compartir esa alegría y ese optimismo con todos nuestros hermanos. Ser benigno, ser manso, dicen estos versículos. Y el que es benigno es bueno, y el que es manso se deja moldear a la manera de Cristo. Eso hemos aprendido. La mansedumbre es dejarse moldear y dejarse guiar por la voluntad del Señor. El que es manso también es recto y camina con el Señor. Busca su consejo permanentemente porque se deja llevar con humildad por la voluntad del Señor. Tal como un niño se somete a su padre y está dispuesto a hacer todo cuanto ese padre juzgue conveniente infligir sobre él. Otra característica del poder de los cielos, o cómo se gobierna con el poder de los cielos, es que debemos estar llenos de amor sincero. El amor sincero no es manipulador, no es hipócrita. El amor sincero no se da para que otros nos vean. El amor sincero se expresa y se manifiesta en actos sencillos y significativos de amor, en actos de liderazgo cristianos, en actos verdaderos que enriquecen a la otra persona y también a nosotros, que edifican las dos partes que están involucradas.
Siempre, mis amados hermanos y hermanas, debemos usar el amor sincero, no ser hipócritas, no ser manipuladores. Eso no está de acuerdo con el Señor. Los poderes de los cielos nos acompañarán, siempre y cuando en nuestro corazón haya amor sincero a la manera de Cristo. Y otros dos principios que quiero resaltar aquí que tienen que ver con la longanimidad y la mansedumbre son la bondad y el conocimiento puro. Mis amados hermanos, nosotros no podemos servir en esta iglesia, en esta obra, si no adquirimos conocimiento de Dios, si no conocemos las Escrituras, si no conocemos los manuales. Claro que el Señor nos inspirará por medio de una vida recta, y si a esa vida recta le sumamos el conocimiento de las cosas, de las verdades, de la doctrina pura, como nos ha mandado nuestro presidente Nelson, pues nosotros tendremos más capacidad para dirigir a la manera del Salvador. Y estando llenos de bondad, me asombra ver que a veces como líderes, en consejos, utilizamos palabras desobligantes de nuestros hermanos. O a veces en nuestras conversaciones hablamos de nuestros hermanos de manera liviana, refiriéndonos a ellos con motes, con apodos, o caracterizándolos por alguna situación en la que han vivido en sus vidas. Eso no está bien, hermanos. Así no se dirige con los poderes de los cielos. Muy bien, mis amados hermanos. Ahora hablemos un poco en este liderazgo de la reprensión. En esta sección 121, el Señor manda que reprendamos a su manera. ¿Cuál es esa manera? Vamos a la pizarra y analicemos un poco esto. El Señor nos pide que reprendamos en el momento oportuno. El momento oportuno no puede ser otro que ser guiado por el Espíritu. El momento en que el Espíritu indica. También nos dice que debemos reprender con severidad. La severidad es claridad, es estrictez, es decir las cosas como son, pero de una manera amable. He aprendido por experiencia que la persona que habla con severidad ni siquiera debe fruncir el ceño, o no frunciría ni siquiera el ceño, porque no hablaría con enojo. Muchas veces pensamos que la severidad es enojo, y eso no es lo que el Señor quiere decir. La severidad es claridad y ser estricto al hablar de manera clara a los hijos de Dios para que entiendan lo que estamos enseñando. El Señor también manda que enseñemos o que reprendamos por el Espíritu. Y eso significa, hermanos, tener amor. Enseñar por el Espíritu o reprender por el Espíritu significa que estamos llenos de amor. Entonces, la persona que es reprendida se sentirá edificada y la dejaremos más llena, con esperanza de ser algo mejor. Un buen líder por el Espíritu y lleno del amor de Cristo nunca ofenderá a un miembro, a otra persona, porque eso no es reprender, eso es ofender, eso es degradar a los hijos de Dios. Cuando se reprende en el momento oportuno, con severidad y por el Espíritu, la persona siente que nuestra fidelidad es mayor que los lazos de la muerte, que la misma muerte, y que le estamos inspirando, que no somos sus enemigos, sino al contrario, después de la reprensión y durante la reprensión, nosotros demostramos amor y después mayor amor para que la persona no se sienta ofendida con nosotros. Creo que el elevar a una persona, aunque a veces se sienta mal y deprimida por sus pecados, le ayudará a sentirse cada vez más cerca de Dios y más dispuesta a servirle a Él. Vamos a leer los siguientes versículos de Doctrina y Convenios 121, los versículos 43 y 44. Los versículos dicen lo siguiente: reprendiendo en el momento oportuno, con severidad cuando lo induzca el Espíritu Santo, y entonces demostrando mayor amor hacia el que has reprendido, no sea que te considere su enemigo, para que sepa que tu fidelidad es más fuerte que los lazos de la muerte. Qué hermosos versículos estos, mis amados hermanos, y cómo hemos aprendido acerca de cuáles son los poderes de los cielos y los poderes del mundo, y de qué manera tan sencilla, tan cristiana, nosotros debemos dirigir en esta obra, en esta iglesia, cuando se nos dé la oportunidad o cuando se nos llame a servir en ella. Creo que tenemos que aprender mucho acá, y para eso me gustaría que leamos unos versículos, los versículos finales de la sección 121, el versículo 45 y 46, donde nos habla de lo que es ser un buen santo de los últimos días. Este es el fruto
de ser un buen santo de los últimos días. Estos sentimientos y estas sensaciones que vamos a leer ahora en estos versículos. Deja también que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres y para con los de la familia de la fe, y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces, tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. El Espíritu Santo será tu compañero constante, y tu cetro un cetro inmutable de justicia y de verdad, y tu dominio será un dominio eterno, y sin ser compelido fluirá hacia ti para siempre jamás. Bien, ahí están los frutos de aplicar todos los poderes de los cielos a nuestra vida, para servir en la obra, pero también para dirigir nuestras familias, para servir en nuestro hogar, para ser buenos esposos, buenos padres, nosotros los hombres, y para ser buenas madres y buenas madres ustedes, hermanas, y buenos hijos, buenos discípulos, ustedes, jovencitos, niños que están viendo esta lección. Para todos, este es el fruto de ser ejercitado en los poderes de los cielos. Qué bendición tenemos al servir al Señor en su obra por medio de esta forma, de este modelo tan hermoso, tan perfecto que Él nos ha dado. Su propio Hijo Jesucristo está a la cabeza de esta iglesia y de esa manera se dirige ella. Muy bien, mis hermanos, vamos al tercer principio de esta lección de Ven, sígueme. Y este tercer principio nos lleva otra vez a la cárcel de Liberty. Quiero recordar antes de empezarlo, este principio nos enseña que Jesucristo pasó por debajo y está por arriba de todas las cosas. Por eso Él nos entiende. Él entiende nuestras aflicciones, nuestros momentos difíciles. Las secciones 121 y 123 son extractos de una carta o de muchas cartas que escribió José Smith mientras estaba en prisión. El presidente Brigham Young tomó estas cartas y resumió las partes más importantes de dolor, de aflicción, de súplica del profeta José Smith, pero también de respuesta del Señor. Y es lo que conocemos hoy como las secciones 121 y 122, y también parte de la sección 123. Vamos a leer unos versículos que expresan el dolor que tenía el profeta José Smith y cómo ese dolor lo estaba agobiando. Vamos a los versículos 5 al 7 de Doctrina y Convenios 112. Si te es requerido pasar por tribulaciones, si te encuentras en peligro entre hermanos falsos, si estás en peligro entre ladrones, si peligras en tierra o mar, si se te acusa de todo género de acusaciones falsas, si te acometen tus enemigos, si te apartan del lado de tu padre y madre, hermanos y hermanas, si con la espada desenvainada tus enemigos te arrebatan del seno de tu esposa y de tu familia, y tu hijo mayor, que solo tiene 6 años de edad, se prende a tu ropa diciendo: Padre mío, ¿por qué no puedes quedarte con nosotros? Padre mío, ¿qué van a hacer contigo estos hombres? Y si entonces lo echan de tu lado a fuerza de espada y te arrastran a la cárcel, y tus enemigos te rodean como lobos que buscan la sangre del cordero. Si eres echado en el foso o en manos de homicidas y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo, si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Mis amados hermanos y hermanas, estos versículos me conmueven, me afligen, me enternecen, porque era la situación que pasaba el profeta José Smith, pero también sus compañeros en prisión, pero también los primeros santos, los pioneros, aquellos que establecieron esta obra con su sacrificio, con su dolor, para que hoy nosotros gocemos de ella con comodidad en muchos casos, en nuestras capillas, en nuestros centros de reuniones, en nuestros hogares. Espero, hermanos, que estas palabras también los enternezcan a ustedes. Estos versículos toquen su corazón y les animen a ser más humanos, les animen a ser más misericordiosos, a tener un corazón más de carne que sienta el dolor de otros.
y que también podamos compadecernos de aquellos que padecen persecución o aflicción. Muchas veces, mis amados hermanos y hermanas, no somos misericordiosos con aquellos que están padeciendo dolor. Tal vez cuando estemos en esos momentos y nuestro corazón sea arrogante, el recordar lo que sufrieron nuestros hermanos, nuestro profeta José Smith, los élderes, nos pueda enternecer y podamos entender que necesitamos ser más como Cristo, cambiar, acercarnos a Él. Quiero compartir con ustedes ahora los versículos 8 y 9 de esta sección porque me parecen sumamente importantes y hablan de la personalidad de Cristo y por qué Él nos puede comprender en todas las cosas. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? Por tanto, persevera en tu camino y el sacerdocio quedará contigo, porque los límites de ellos están señalados y no los pueden traspasar. Tus días son conocidos y tus años no serán acortados. No temas, pues, lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás. Y aquí está la promesa, mis amados hermanos y hermanas, de un Dios justo para con su siervo. Pero también con todos nosotros en nuestros momentos de padecimiento. ¿Somos acaso nosotros mayores que Él? ¿Creemos que nuestras aflicciones y nuestros dolores son mayores que los que Él padeció? Volvamos al concepto en pizarra que ya analizamos hace algunas clases de por qué Jesucristo comprende todas las cosas. Y lo primero que vemos aquí es que el Salvador está sobre todas las cosas, como un Dios, como un Padre de todos nosotros, que se sacrificó por todos nosotros, como un ser exaltado y glorificado. Pero también que está debajo de todas las cosas. Y debajo de todas las cosas significa que pasó con su sufrimiento por cualquier sufrimiento que nosotros podamos pasar. Nuestro Salvador está en medio de todas las cosas, las que están arriba y las que están abajo. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, Él comprende todas las cosas. Recuerden, ya lo habíamos hablado en una clase anterior. Comprender es contener. El Salvador contiene todas las cosas en Él mismo. Por eso puede comprender nuestras angustias y nuestras aflicciones. Quiero compartir con ustedes algo que dijo el presidente Oaks. Él dijo lo siguiente: hay millones de personas temerosas de Dios que oran a Él para que las libre de sus aflicciones. El Salvador ha revelado que Él descendió debajo de todo. Como enseñó el elder Neil A. Maxwell, habiendo descendido debajo de todo, Él comprende perfecta y personalmente la gama completa de los sufrimientos humanos. Podríamos decir que habiendo descendido debajo de todo, Él está en una posición perfecta para levantarnos y darnos la fuerza que necesitamos para soportar nuestras aflicciones. Y bien, mis amados hermanos y hermanas, creo que estas palabras resumen mucho de lo que hemos hablado hoy. ¿Cuántas cosas hemos aprendido de estas aflicciones? ¿Y cuántas cosas hemos aprendido acompañando al profeta José Smith y a sus hermanos en la cárcel de Liberty? ¿Cuánto hemos aprendido del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la desesperación? Pero ¿cuántas respuestas hemos recibido en esta clase? Hemos recibido respuestas de ¿cuándo? 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 ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En el debido tiempo del Señor, todo será contestado para nosotros. Y también hemos recibido respuesta de ¿dónde estás? Oh Dios, ¿dónde estás? El pabellón que oculta la morada de Dios no es colocado por Él. Muchas veces es colocado por nosotros, por nuestras imperfecciones, por nuestros errores, por nuestras debilidades. Él siempre está ahí, mirándonos, y estará pendiente de nuestras aflicciones, para en su debido tiempo, cuando hayamos aprendido, glorificarnos y santificarnos por medio de ellas. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, llegamos al final de nuestra lección. Quiero dejarles las invitaciones para el día de hoy. En familia recordemos momentos difíciles que hayamos pasado y también hablemos qué cosas hemos aprendido de ellos. Ese podría ser un hermoso tema de nuestra noche de hogar o de un consejo familiar o de una cena familiar. Segunda invitación, busquemos cambiar nuestra manera de reprender, llenándonos de amor. No está bien que para reprender nos enojemos o nos exaltemos o gritemos o alcemos la voz.
Eso no está de acuerdo con los poderes de los cielos. Reprendamos con mayor amor y demostremos aún amor durante la reprensión y después de tener que reprender a alguien. Recuerden, el que reprende tiene que estar sujeto a que muchas veces él reprenderá, pero muchas veces también lo reprenderán a él. En mi caso, en mi familia, muchas veces recibo reprensión de mi esposa Martica y también de mis hijos Pedro Daniel y Liz. Y cuán enriquecido soy por esas reprensiones llenas de amor. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, terminamos esta hermosa lección del día de hoy. Espero que haya sido de agrado para todos ustedes, que se hayan sentido edificados. Recuerden, estamos aquí el día de hoy con todas nuestras clases, con toda nuestra programación para que ustedes se nutran. Compartan esta clase, vuélvanla a ver y compártanla como una herramienta de ministración con todos sus hermanos, familiares, amigos y miembros de la iglesia que ustedes creen que la puedan necesitar. Recuerden, mis amados hermanos, que les amo muchísimo y recuerden también que hoy, domingo, día de reposo y toda esta semana son excelentes momentos para ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador. Y recuerden también que si cambiamos un día, podemos cambiar toda nuestra vida. Les amo mucho. Chao, chao.